Hemos visto un sinfín de adaptaciones que suelen venir de libros, cómics, mangas o videojuegos, que en su mayoría de veces, en vez de seguir la historia del material original, deciden desviarse para contar una historia diferente, lo cual nos lleva al término adaptación libre. Lo único que hacen es tomar ciertos elementos que son esenciales de su obra para crear una narrativa nueva. En su mayoría de veces, y más si hablamos actualmente, esto lo lleva al rechazo absoluto del público. Esto en su parte es porque la mayoría de estas adaptaciones libres tienen una narrativa pobre, con errores argumentales y personajes pésimamente escritos. Pero mucho antes de la llegada del Internet ya teníamos adaptaciones libres, y no hablo solo de videojuegos en ese entonces, sino de películas o series que vienen de un libro, cómic o de un programa japonés para contar otra versión. Con el cero uso del Internet casi nadie sabía que esto es una adaptación o reinterpretaciones de la obra original, lo cual podemos decir que esas historias que contaban sí eran interesantes. Agregaremos algunos ejemplos de adaptaciones que decidieron alejarse del material original en este video. El Resplandor de Stanley Kubrick es una de las mejores películas de terror, hasta podemos decir que es un clásico, no solo por ser de la época de los 80, sino por la gran cantidad de escenas icónicas que tuvo el filme. El ascensor con sangre, el laberinto, las gemelas o la mismísima actuación de Jack Nicholson en la película. Aunque todo eso no aparece en el libro. En el libro se nos muestra mejor el por qué Jack se vuelve loco. También hay mejor contexto sobre lo que es el resplandor. También el cómo muere Jack. Aunque la película de Kubrick es una obra maestra, al mismo Stephen King no le gustó. Y quien leyó el libro también pensó lo mismo. Esto llevó a que tuviera una miniserie que adapta mejor el libro y da un mejor contexto. Aunque su punto malo son las actuaciones, aún se pueden disfrutar estas dos adaptaciones, ya sea por la dirección y filmación o porque te den un desarrollo de personajes mejor construida. Aunque este tipo de cosas pasan muchas veces en las adaptaciones de Stephen King. Algunas cambian los finales de ciertos sucesos o deciden recortar escenas o eliminar personajes. Otro ejemplo de adaptación libre de un libro es la película de Jurassic Park de Spielberg. Pese que su eje central sigue siendo el mismo como en el libro sobre que los dinosaurios escapan del parque, lo que más llaman son las diferencias que tienen. En la primera película es más del género aventura con sus escenas de suspenso, cosa que en el libro es más de terror y con un tono oscuro. John Hammond no es el viejo amable y optimista como te lo muestran en la película. En los libros es alguien avaro y demasiado controlador, cosa que lo lleva a su muerte. El abogado no es un cobarde como te lo muestran en la película. En los libros es un personaje que ayuda a los personajes en toda la obra. Hasta creo que usó una bazooka contra los dinosaurios. No sé, no me acuerdo tanto del libro, pero ¡huevos, hermano! Aunque tenga sus diferencias con el tono y los personajes, el mensaje del libro sigue siendo el mismo, solo que con sus libertades. Aunque desgraciadamente la franquicia en cuanto a películas tomó otro rumbo que solo hizo que empeorase conforme tuviera más secuelas. Aunque haya más adaptaciones que sí son fieles con el libro con sus respectivos cambios, en el mundo del cómic es algo diferente, sobre todo si hablamos de Marvel y DC. Puede que respeten las historias de los cómics, pero si omitimos algunos de sus proyectos animados, la mayoría de sus adaptaciones y agregando sus universos cinematográficos, nos pueden contar la misma historia del héroe que obtuvo sus poderes pero con diferentes tonos, ya sean realistas o fantasiosas, cambio de los sucesos, ya sea de los momentos clave o de los personajes, o contar una historia propia o con personajes originales. El resultado puede terminar bien con lo que fue el Spider-Man de Sam Raimi, la Civil War, el Batman de Matt Reeves, o podría terminar mal como lo fue Miss Marvel o la película de The Flash, que adaptó de mala gana el Flashpoint. Pero quitando a Marvel y DC, también tenemos otros cómics que siguen esa misma dinámica. La primera película de Kick-Ass sí adapta bien el cómic con sus libertades de paso. Dave en la película sí se queda con la chica, pero en el cómic es humillado al decirle a Kate que no es gay. Pero en la segunda película es donde más libertades se tomaron. Pero esa queda en la propia opinión de la gente en decir si es una buena o mala adaptación libre. Pero, ¿qué pasa cuando una adaptación libre supera a su material original? Esas serían The Boys y La Máscara. La Máscara en los cómics es alguien loco que provoca crímenes y asesinatos, pero en la película se opta solo por ser una comedia, sumándole a la actuación de Jim Carrey siendo uno de sus papeles icónicos. Pero The Boys, pese a conservar ciertas cosas del cómic, podemos decir que no tiene una buena construcción de personajes. Homelander no es ese villano que te intimida con su presencia. En los cómics solo es un súper desquiciado más del montón.
solo que es el más fuerte. Es más un niño llorón que comete crímenes sin ningún conflicto interno como nos muestran en la serie. El Butcher de la serie tiene más un desarrollo sobre cómo se vuelve un ser loco violento como lo es en los cómics. Soldier Boy en los cómics solo es la puta de Homelander, sin siquiera tener importancia en la historia. Cosa contraria a la serie, A-Train en la serie tiene todo un desarrollo de personaje que los lleva a la redención y actuar como el héroe que la gente cree que es. Pero en los cómics ni siquiera tiene desarrollo. El cómic solo es más un festival de morbo que apenas sí tiene historia. Ni siquiera el plot twist de Black Noir no tiene un gran peso, ya que solo termina dando errores a la narrativa. Aunque en las últimas 2 temporadas la cagaron, podemos decir que la serie es mucho mejor que el cómic. Muchos dicen que sería interesante una versión animada que sea fiel al cómic, pero personalmente no prefiero eso, ya que pienso que la razón del por qué al cómic le fue bien fue porque casi nadie hacía este tipo de historias con los superhéroes. Si el mismo cómic se hubiera estrenado en la actualidad, no creo que tendría el mismo impacto. Pero ya dejando los cómics de lado, tenemos que hablar de los videojuegos, ya que cuando se habla de adaptaciones libres, estas mismas tienen en su mayoría pésimas adaptaciones, ya que antes parecía que tenían vergüenza en adaptar esas historias, como lo fue la primera peli de Super Mario Bros., que quitó el tono colorido de Mario para solo querer tener toques realistas, con una historia muy floja. Las películas de Resident Evil de Paul Anderson, que con cada secuela se contradecían unas a las otras, y terminó siendo una película de ciencia ficción con una protagonista que roza lo Mary Sue que una historia de terror con bioarmas. Y eso que Paula trabajó en la primera peli de Mortal Kombat. Pero al menos sí habían alguna que otra adaptación libre de videojuegos que, pese a no ser perfecta, sí fueron bien recibidas con el tiempo, cuyo caso lo fue la primera peli de Silent Hill. Digamos que es más decente que su trilogía, ya que las secuelas destrozan lo que viene siendo un videojuego icónico. Rampage también es una adaptación libre de un videojuego de animales gigantes que destruyen ciudades. Su juego no tiene historia, pero con la película solo te daban una excusa para ver animales gigantes destruyéndolo todo, cosa que al menos cumple con entretener a la audiencia. Devil May Cry tuvo un anime que dividió a los fans por ser una adaptación libre, pero que aún conserva sus cosas principales de la saga. Detective Pikachu también es una adaptación libre del juego del mismo nombre, solo conservando el tema de que el padre del protagonista está en el cuerpo de Pikachu. Podría también meter a Arcane como adaptación libre, pero como nunca he jugado al LoL, no puedo opinar tanto. La mismísima serie de Fallout, que cuenta con personajes originales que fueron muy bien recibidos por el público, lo cual demuestra que las adaptaciones libres no siempre son malas ideas. Solo que si van a hacer este tipo de cosas tienen que tener una buena escritura en sus personajes y su mundo. Puede que al público o a su autor no les gusten estos cambios, pero también hay otros autores que les gusta este otro punto de vista de sus obras. Con el cuidado adecuado nos pueden dejar obras icónicas o simplemente nos dejarían con algo que pudo ser algo más que una adaptación que destruyó lo que hizo icónica a la obra original. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like o suscribirte si quieres. Es tu decisión propia y nadie te está obligando. Yo me retiro, espero que la estés pasando bien y si la estás pasando mal, bueno, espero que te recuperes y puedas seguir adelante. Adiós.